Estamos entonces iniciando la grabación de nuestra tercera inducción en lo que es campus virtual, con nuestros maestros hoy de modalidad de carreras y en modalidad online, para revisar lo que es la sala de clases online. Esta sala que nos va a permitir reunirnos en forma sincrónica con nuestros estudiantes en la fecha y horario que están programadas las clases, ¿no es cierto?, en línea con los estudiantes. Un punto importante, queridos maestros, es que cada vez que hagamos una clase online, una sesión de aquellas que están programadas según calendario, deben siempre grabar su clase, ¿ya? Siempre deben grabar. ¿Tengo que pedir permiso? Más que pedir permiso es avisar. Voy a iniciar la grabación, estudiantes, porque ellos saben, y es parte de la oferta de Universidad Mayor en las carreras online, el que ellos van a tener a disposición sus clases grabadas, ¿sí? Así es que en ese contexto les quiero invitar esta tarde a que revisemos algunos temas que están relacionados con esta herramienta importantísima dentro de nuestras aulas virtuales y que guarda relación principalmente con todo lo que tiene que ver con la configuración de Blackboard Collaborate. Me interesa sobre todo en el caso de ustedes que son docentes online, que sepan dónde se configura, porque en estricto rigor sus aulas ya vienen configuradas desde el apoyo y el aporte que hacen los diseñadores instruccionales en cada una de las aulas virtuales de la modalidad online. Vamos a reconocer todas las herramientas que tiene la sala de clases online, vamos a revisar dónde podemos recuperar las grabaciones y de qué manera las podemos editar, y vamos a conocer algunos tips para tener una clase online que sea efectiva y virtuosa, y que forma parte también de las solicitudes que se han realizado desde nuestra decanatura en función de recordar algunos temas que están relacionados con hacer una clase online, sobre todo en Universidad Mayor. Para esto, como ha sido la tónica hasta ahora, vamos a hacer una pequeña presentación en PowerPoint, que es lo que estoy compartiendo con ustedes ahora, y posteriormente les voy a compartir mi pantalla para poder ver en un aula en particular cómo funciona y de qué manera vamos a poder interactuar en nuestra aula, en nuestra sala de clases online, ¿sí? Recordemos, en nuestra primera sesión de inducción, nosotros hablábamos de tres conceptos. Uno era el campus virtual, ¿cierto? Eh, Después estaba el aula virtual, me disculpo por los sonidos ambientales, y luego estaba la sala de clases online. Dentro de esto, lo importante era reconocer, ¿verdad?, que el campus virtual contiene nuestras aulas virtuales y dentro de nuestra aula virtual, que es la que vamos a utilizar para comunicarnos, para gestionar, para subir evaluaciones, está nuestra sala de clases online. Yo en esto ya les estoy mostrando que cuando ustedes utilicen la sala de clases online, que es exactamente la misma en la que estamos hoy reunidos, hay una serie de herramientas que nos van a permitir interactuar con nuestras presentaciones, nos van a permitir compartir pantalla y también otros elementos que son importantes de reconocer a la hora de hacer una sesión virtual. Por ejemplo, el trabajo en grupo. Y cuando nosotros estamos hablando de reconocer nuestro Blackboard Collaborate o nuestro Class Collaborate, como se llama hoy, dicho sea de paso, Blackboard constantemente está actualizando sus herramientas, y si bien aquí aparece como Blackboard Collaborate, la verdad de las cosas es que hoy día a ustedes les aparece como Class Collaborate, ¿ya? Y en este espacio, cuando estamos al interior de nuestras acciones, de nuestra aula virtual, en el espacio de detalles y acciones, en el menú del costado izquierdo, ustedes van a encontrar el icono de cámara. Ese icono siempre nos va a llevar al Class Collaborate. Toda vez que veamos un icono de cámara, quiere decir que tenemos acceso a un aula virtual. ¿Por qué digo toda vez que veamos? La vamos a ver a la entrada en el menú izquierdo, pero si nosotros hacemos grupos de trabajo, también esos grupos, en la medida que se lo asignamos, podemos generar un espacio para que el grupo tenga una sala online, que es distinta a esta. Es como homologar, esta es nuestra sala de clases física, y los estudiantes se les arman pequeñas salitas, ¿no es cierto?, que están como si estuviesen en el patio o en la biblioteca
o en un pasillo o en una sala contigua, ¿sí? Entonces, lo importante es, cuando nosotros nos vamos a unir a la sesión, vamos a hacer clic en unirse a la sesión. Para las asignaturas online, estas sesiones van a estar asociadas a la fecha y hora de la clase sincrónica. Entonces, 15 minutos antes de esa clase, además del botón unirse a la sesión, a ustedes les va a aparecer el nombre, o sea, el código de la asignatura, el horario y la fecha de la sesión. Cuando tengan su clase, más que unirse al curso, como podríamos hacerlo o lo vamos a mostrar hoy día, van a tener que hacer clic, ¿no es cierto?, en el horario de la clase que les va a aparecer ahí. ¿Por qué esta diferencia con la asignatura online? Porque esto está conectado directamente con SAP y en la medida que los estudiantes ingresen a ese enlace, va a ir marcando la asistencia en forma automática. Me dirán, Marcela, pero en online no pasa asistencia. Exacto, no se pasa asistencia, pero va llevando un registro de participación. Básicamente es por eso, ¿ya? Y lo otro es que cuando estamos frente a nuestro Class Collaborate como herramienta, existen estos 3 puntos que nos van a permitir también desplegar una serie de acciones que nos van a permitir gestionar de mejor manera nuestra aula. Es así, entonces, como desde este despliegue vamos a poder obtener un enlace de invitado para entrar a la sala del curso. Esto siempre y cuando lo hayamos autorizado en la administración de la sala. Ya les voy a explicar cómo y dónde. Y junto con eso tenemos el espacio para editar los ajustes, que por cierto es desde aquí donde vamos a autorizar que esté el enlace de invitado, o en el caso de ustedes debe estar habilitado, pero les voy a mostrar de todas formas para que lo chequeen y si no estuviese habilitado lo puedan gestionar, ¿ya? También acá o desde aquí podemos acceder al informe de la sala. El informe de la sala nos permite descargar en un archivo CBCS, que es un Excel, quienes participaron de la sesión. Es como tener una lista de asistencia. Me dirán, pero Marcela, ¿no acabas de decir que la lista va a ir a SAP directo? Sí, va directo, pero aquí yo puedo descargar mi lista de asistencia y tenerla en un Excel, ¿no es cierto?, para saber quiénes participaron de una sesión y quiénes no. También podemos administrar todas las sesiones en caso de que creemos sesiones. Podemos, y aquí la letra debiese estar un poco más abajo, ver todas las grabaciones, ¿ok? Desde aquí vamos a acceder a las grabaciones y también podemos deshabilitar la sala del curso. ¿Qué pasa cuando deshabilitamos? Esta sala queda invisible para los estudiantes y no tengo un espacio para participar. Entonces, en general, a menos que yo esté trabajando con sesiones creadas, la deshabilitación de la sala no es una opción que yo les sugeriría que activen, ¿ya? En el caso de las grabaciones, tal como veíamos hace un momento en este pop-up que se despliega a partir de los 3 puntitos, las grabaciones las vamos a descargar y poder visualizar desde ver todas las grabaciones. Se va a abrir una pestaña, una nueva interfaz, una nueva ventana, donde voy a tener la opción de ver todas las grabaciones en fila, ¿no es cierto? Y también el uso de grabaciones. ¿Qué significa eso? Que yo puedo visualizar o ir a mirar cuántas veces se ha chequeado o se ha hecho clic en esa grabación. No sé qué estudiantes la han visto, pero puedo ver cuántos estudiantes la han visto, ¿ya? También desde aquí va a aparecer el nombre de la grabación, siempre como recording 1, 2, 3, 4, y es importante que podamos gestionar, ¿no es cierto?, y administrar esas grabaciones dándole un nombre, o sea, que no quede como grabación 1, 2, 3, 4, sino como clase 1, introducción al curso, clase 2, conceptos teóricos, de tal manera que sea mucho más fácil para ustedes y para los estudiantes poder reconocer esa grabación ya en vista o pública para ellos. Va a aparecer, perdón, la fecha de inicio y la duración, ¿no es cierto?, de esa grabación, así como también si el acceso es público o es privado. Ustedes, por defecto aparece público, pero ustedes podrían dejarlo privado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos del acceso público, significa que yo
puedo obtener un enlace de mi grabación y enviarlo, compartirlo con los estudiantes a través de la plataforma, por ejemplo, de sus correos, y ellos van a poder compartir ese enlace hacia otras personas, incluso fuera de la universidad. Como es público, van a poder acceder a esa grabación. Si lo dejo privado, el enlace lo van a poder ver solo aquellos usuarios o participantes que pertenezcan a la asignatura. O sea, si mi director de escuela no está cargado en mi asignatura, por ejemplo, y le envío el enlace de esa grabación, no la va a poder ver. ¿Ya? Y también puedo buscar las grabaciones recientes o las puedo buscar por intervalos en caso de que yo tenga grabación, no sé, en mayo quiero ver alguna grabación de ahora a marzo, las voy a poder buscar también desde ese espacio. Hasta aquí, maestros, ¿hay alguna consulta, duda, comentario? Ah, maestro Víctor, perdón, no había leído su pregunta. Las inducciones van quedando en un curso al que yo, perdón, en un curso que yo tengo, un aula que yo tengo, y que ustedes no están cargados. Por lo tanto, yo tengo que enviarles, y espero después de esta sesión poder enviarles la copia o el enlace a todas las inducciones que se han hecho hasta ahora y en las cuales ustedes se han inscrito. Eso, maestro Víctor. Perdón. Perfecto. Gracias, maestro Moisés. Entonces, dicho esto y dando las instrucciones como de cómo vamos a visualizar el Class Collaborate, ¿no es cierto? Y dónde están esas entradas principales para poder acceder a mi sala online. Una vez que nosotros accedemos a la sala a través del enlace unirse a la sesión o cuando a ustedes les aparezca el enlace a la sesión propiamente tal, se va a abrir una pestaña, una ventana igual a esta. ¿Ya? O sea, hacemos clic, unirnos a la sesión, entramos sala del curso o a la sesión que está indicada por fecha y horario y se va a abrir una ventana igual a esta. Es muy probable que al inicio, la primera vez que ustedes ingresen, esta estadística aparezca desplegada. Es una estadística básicamente de comunicación. ¿Cuántas veces se levantó la mano? ¿Cuántas personas enviaron mensajes de chat? No indica quiénes, sino un tema de cantidad, para ver básicamente la interacción de la clase. Es tan simple como que ustedes hagan clic en esta X y esta parte de la ventana se va a cerrar y les va a quedar mucho más amplia, ¿ya? Y desde nuestra aula virtual hay 3 puntos importantes que vamos a utilizar para salir al mundo. Siempre que entremos va a haber una ventana que nos va a estar recordando que iniciemos la grabación. La puedo cerrar o puedo empezar a grabar, ¿no es cierto?, en la medida que comienza mi clase. Pero es importante reconocer que en nuestra sala contamos con 3 espacios. El botón superior izquierdo, los botones inferiores centrales y este botón inferior derecho de color púrpura que nos muestra el panel de nuestro Collaborate. Vamos a revisarlo muy en detalle dentro de un ratito cuando les comparta mi pantalla, porque antes de eso quiero hacer una aproximación a qué significa esto de la videoconferencia o la clase online, ¿sí? Esta clase online implica que vamos a estar en forma simultánea con nuestros estudiantes, mediante la cual vamos a poder compartir no solo la voz, no solo un material, también, ¿no es cierto?, la comunicación y la interacción con ellos en tiempo real, y por lo tanto vamos a estar llegando a muchos lugares, a muchos espacios con nuestros estudiantes y por lo tanto es importante generar cercanía entre nosotros y nuestros estudiantes. Dentro de eso, quiero mostrarles en este ratito muy corto cómo se asocian buenas prácticas a una sesión online, la importancia de la preparación y la configuración de mi aula. Basta que yo lo haga una sola vez y ya las veces siguientes mi aula ya va a estar configurada, no tengo que estar configurándola cada vez que ingrese, ¿ya? Y también sí tengo que preocuparme toda vez que yo ingreso a mi sesión de cómo está el ambiente y la presentación de mi sesión. Es decir, si mi ropa, por ejemplo, no es del mismo color de la pared, porque eso se vería raro, como una cabeza suelta y unas manos sueltas dando vueltas, nos ha pasado. O el tema si hay mucha luz o hay poca luz, si hay mucho ruido ambiental, entre otras cosas, ¿ya? O qué es lo que se ve, si detrás de mí hay algo que puede estar, por ejemplo, desconcentrando a los estudiantes.
y por lo tanto dentro de eso también cómo las distintos métodos o metodologías nos pueden ayudar a llevar una clase virtuosa. Dentro de estas buenas prácticas, por ejemplo, siempre tenemos que considerar un desarrollo de la clase y un cierre. Ay, creo que me caí, a ver si me ayudan, ¿me escuchan? Perfecto, ya, sí, perfecto, muchas gracias. Les comentaba que en una clase online, al igual que una clase presencial, debemos considerar básicamente tres momentos. El comienzo de la clase, el desarrollo de la clase y el cierre de la clase. Y en cada uno de estos espacios necesitamos tener en consideración algunos puntos importantes. Por ejemplo, al comienzo de la clase, siempre tratemos de mostrar nuestro rostro en cámara y luego podemos apagar, ¿no es cierto?, la cámara para hacer la sesión. ¿Y por qué es importante? Porque esto va a implicar o va a traer consigo una cercanía. Aquí estoy, este soy, en este contexto estoy, ¿cierto? Es importante para mí hacer esta clase, vean mi cara. Es muy probable que nos encontremos con estudiantes reticentes a mostrar su cámara, pero también podemos invitarlos a hacerlo en algún minuto, en algún momento del inicio y del comienzo de la clase. No es necesario, por cierto, que yo grabe mientras estoy mostrando la cámara. Puedo mostrar la cámara al inicio y luego cuando parto mi clase empiezo la grabación. Pero yo hago una demostración, ¿no es cierto? Aquí estoy. También, obviamente, el saludo inicial, contextualizar las fechas. Hoy, perdón, ese errorcito ahí. Las fechas, ¿no es cierto? Hoy día estamos a 6 de marzo, vamos a iniciar la clase 5, los objetivos de esta clase son y los avances de la asignatura. Estamos en la mitad del semestre, ya llevamos una evaluación, etcétera. Algunas sugerencias que también podemos dar es que mientras no aparezco en cámara y los estoy esperando, en esta parte en que yo les escribo y les digo bienvenido, vamos a partir en un minuto, etcétera, podemos esperar con música a los asistentes, por ejemplo. Podemos poner, a veces lo que yo hago es prender el Spotify del celular y ponerlo al micrófono mientras estoy terminando de cargar el material, por ejemplo, o mientras están llegando los estudiantes. Eso es una manera también que a ellos les baja un poco las revoluciones de venir a esperar que parta la clase. Y, por cierto, también al comienzo de la clase hay que probar el audio y video con los estudiantes. Es típico eso cuando me escuchan, cuando hacemos esoterismo, decíamos en pandemia, y probar que el audio y el video estén adecuadamente configurados. Para el desarrollo de la clase es importante mantener siempre la comunicación directa con los estudiantes. En este caso, cada cierto tiempo hacer esta pregunta, ¿no es cierto? Se va entendiendo, me voy explicando, hay alguna consulta, a veces nos embalamos nosotros cuando estamos al otro lado de pantalla mostrando, miren, esto tengo que mostrar y esto es importante, ¿verdad? Pero al otro lado también hay personas escuchando que a lo mejor tienen consultas y como nos ven tan embalados, tan puestos en la sesión, a lo mejor no escriben en el chat o no levantan la mano, entonces la empatía frente a eso es importante, manteniendo siempre la coherencia de esta asignatura con las evaluaciones, con el material, haciendo analogías, ¿no es cierto?, entre lo que estamos mostrando esta semana con lo que vimos la semana anterior, con lo que estamos o vamos a ver la semana siguiente. Y en eso, por ejemplo, los sondeos, que es una herramienta con la que cuenta nuestra plataforma en el aula virtual, dentro de la sala online, es una herramienta bien interesante que nos permite hacer seguimiento durante la clase. Estos típicos, a ver, ustedes han participado en esto y hacemos un sondeo de un sí y no. O traemos un slide, por ejemplo, con una pregunta y tenemos un sondeo de alternativas y ellos marcan la alternativa y vamos viendo en el fondo cómo vamos avanzando y si se va entendiendo. Lo entretenido de eso es que vamos a poder ver quiénes están respondiendo y quiénes no. Muy típico, y ustedes me van a decir que sí, o no a lo mejor, que hay personas que están al otro lado de la pantalla, pero resulta que están, pero dejan la clase abierta. Entonces yo hago un sondeo y aquellos que dejaron la clase abierta obviamente suelen no participar.
¿cierto? Y esto dinamiza la presentación sobre las materias, sobre el material que estamos entregando, entre otras cosas. Y al cierre de la clase, siempre poder hacer una retroalimentación, despedirnos, hacer una síntesis de lo que vimos hoy día y al cerrar la sesión siempre chequear, ojalá que todos hayan salido de la sala y obviamente cerrar la grabación. Todas estas partes, todos estos 3 hitos, ¿no es cierto?, son partes de una clase presencial. Claramente, como dice este ayudante que tengo yo aquí, ¿hay algo que no puedo hacerlo en el aula virtual? En el inicio, tanto como en el desarrollo y el cierre, puedo también hacer evaluaciones, evaluación de tipo diagnóstica a través de nuestra misma aula virtual o formativas desde el desarrollo, en la etapa de desarrollo, y en el cierre incluso puedo generar alguna evaluación final o alguna evaluación incluso sumativa en torno al material que hemos compartido. Entonces, es importante que ustedes también tengan en consideración todo este tipo de acciones cuando hagamos nuestras clases. Ahora, dentro de que hablamos con metodología y enfoques, siempre vamos a tener la posibilidad de considerar que nuestras sesiones sincrónicas no son para que lleguemos, ¿no es cierto?, a la sesión y digamos, ya, ustedes tienen todo el material en el aula virtual, ¿hay alguna pregunta? ¿Verdad? Porque siempre la idea es que en esta sesión se haga un resumen, se profundice algún contenido que yo considero relevante, ¿no es cierto?, en mi asignatura, mediante una conferencia interactiva, por ejemplo, donde se presenta un contenido, se hace participar a los estudiantes, hacen preguntas o una discusión guiada, donde básicamente en torno a preguntas abiertas se va comentando un tema que está en alguna lectura. Podemos presentar estudios de caso, ¿cierto? Esto es un poco para pensar que nuestras clases no necesariamente son solamente mostrar material. También podemos usar la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Mostramos, ¿no es cierto?, una invitación a trabajar en forma colaborativa y estos proyectos van a ir desarrollándose en grupo al interior de la sesión y puede dividir el profesor, ¿no es cierto?, ustedes como maestros pueden dividir el curso en sincrónico, en grupos, y asignar proyectos durante la sesión, lo mismo que algunos juegos educativos, que no necesariamente están asociados a Blackboard. Ustedes pueden estar trabajando, no sé si conocen, por ejemplo, el Flippity. El Flippity es una aplicación que la podemos descargar incluso desde la web, donde podemos generar puzzles o el quizzes también nos permite, o el Kahoot que se usa mucho, y podemos compartir pantalla y hacer juegos interactivos donde ellos puedan entrar, resolver problemas en tiempo real. Por otro lado, tenemos la metodología del aula invertida o los juegos de roles que también son muchas veces llamativos e interesantes para nuestros estudiantes. Y tenemos espacios, ¿no es cierto?, donde hacemos preguntas y respuestas en vivo, también podemos hacerlos colaborar, demostraciones en vivo, es decir, necesito mostrar cómo funciona o reacciona un elemento con otro, tengo este espacio para hacer esta acción o esta actividad, o también traer invitados especiales, donde ahí, por ejemplo, nuestro enlace del invitado es muy útil. Supongamos, no sé, maestro Moisés necesita invitar al maestro Joaquín a su sesión. Como el maestro Joaquín no está cargado en su aula, lo puede invitar para que él vaya a dar parte de la charla y las aplicaciones. Y maestro Moisés, bueno, si no la conoce, se llama Flippity, es muy, la voy a escribir ahí. La pueden buscar en internet y la otra se llama Quizzes. Creo que se escribe así, si no es con una Z al final. O el Kahoot, ¿no es cierto? Son algunos espacios. El Genially también existe el Jamboard que nos permite usar como, este es de Google, y nos permite usar temas como de los que usan en Design Thinking, con Post-it, y pueden ir generando, ¿no es cierto?, conversaciones colaborativas. Yo les invito a que puedan revisar algunas de esas aplicaciones y que sepan que cuentan con ellas también para poder trabajar en forma colaborativa, interactiva con los estudiantes. Aquí hay algunas imágenes, ¿no es cierto?, de aplicaciones que apoyan la interacción con ello. Este es un Padlet, que probablemente ustedes también lo conocen, como un mural
de comentarios. También está el Wakelet o el Clipix, entre otros, como los que ya les he comentado, ¿sí? Y vamos a ir a la última parte de esta primera parte, que habla de las prácticas a evitar. Cuando nosotros vamos a entrar a nuestra sesión, ¿no es cierto? Evitemos no probar el audio o hagamos, lo pusimos en negativo aquí, hagamos esta prueba de probar el audio, probar el video. También revisar, y esto basta que lo hagamos una sola vez en nuestra aula, la configuración de los permisos a los estudiantes, cargar previamente nuestros archivos, y también recordarnos de grabar y detener la grabación y cerrar la sesión, ¿ya? Todo esto lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, desde los distintos elementos que tiene nuestro espacio en la sala online. Un punto importante es que al interior de nuestra sala, y maestro Joaquín ya lo ha visualizado y lo ha visto, ¿no es cierto?, desde el panel de Collaborate existen 4 cajitas, ¿se fijan? La primera es de chat, la segunda participantes, tercera compartir contenido y la cuarta de ajuste. En la cuarta de ajuste lo primero que aparece es un espacio para que nosotros carguemos una foto. Es una foto que es importante también subir para que no aparezcan todos los participantes con el icono gris con blanco, sino que tenga identidad. Es distinto si yo aparezco con una foto al inicio de la sesión, aun cuando no haya prendido mi cámara, a que aparezca mi nombre con el icono que es el avatar por defecto de Collaborate. Entonces, siempre es importante que ustedes puedan darle clic a esta fotito y suban una fotografía de ustedes para que los puedan identificar, ¿ya? También dentro de los ajustes de la sesión, en la misma tuerquita, existe la posibilidad de que ustedes, para esta sesión, porque podríamos configurar nuestra aula sin darles permiso a los estudiantes de entrada para que intervengan la presentación, es decir, que ellos puedan escribir en mi sesión, etc. Pero si yo necesito que escriban o intervengan en una presentación, puedo dar los ajustes dentro de la misma sesión, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esto es parte de la configuración del aula en general. Yo puedo dejar desconfirmado que ellos puedan escribir en la sesión, pero dentro de mi sesión, se fijan que aquí estoy dentro de la sesión online ya dentro del aula, puedo darle clic para que sí participen y eso va a ser útil solo en esa sesión. A la sesión siguiente, como la configuración dice que no tienen permiso, voy a partir sabiendo que los estudiantes no pueden escribir en mi presentación o no pueden avanzar los slides, entre otras cosas. Otras prácticas que tienen que ver con evitación en el ambiente y presentación, siempre tener una postura cómoda, natural, no sobreactuar. No sobreactuar en el sentido de, pero ¿cómo? O si está temblando, ¿no es cierto? Empieza a temblar y está temblando y perdamos un poco los estribos. Estoy exagerando la nota yo aquí. Y también el fondo escenográfico, es decir, aquello que está detrás, que puede verse muy ordenado, pero también puede desconcentrar, ¿no es cierto?, a mis estudiantes. Entonces, evitar posturas que posteriormente, sobre todo en sesiones que son un poco más largas y que vienen después de todo un día de trabajo, posturas que sean cómodas, una vista directa y al frente hacia la cámara, ¿verdad? Y que permita a los estudiantes visualizar todo lo que pueden estar entregando el docente. El docente online resguarda el enseñar por sobre el explicar. Entonces, en este sentido, generamos confianza con los alumnos, rompemos la barrera de la pantalla y desde este espacio nosotros vamos a enseñar, vamos a estar en forma bidireccional. Ponemos al alumno mediante la escucha activa como el protagonista y por lo tanto hay mucha pregunta entre medio. Entonces, sin más, yo quiero ir a verlo directamente con ustedes al campus virtual, cómo funciona nuestra sala de clases online, no sin antes consultarles si hay alguna consulta, duda, comentario, solicitud. Perfecto, ya. Entonces, voy a aprovechar en sala online. Voy a aprovechar de compartirles en el chat
el acceso a algunos instructivos que tienen que ver, porque como esto queda grabado junto con nuestra sesión, instructivos, pero acceso a grabaciones. Son pequeños videos cortitos que ustedes van a poder dar y acceso y configuración, perdón, que ustedes van a poder revisar para cuando tengan un ratito, los pueden descargar para que los puedan mirar junto con esta grabación. Entonces ahí tienen 3 videos importantes para que podamos tener en consideración cuando usamos nuestra sala de sesiones online. ¿Ya? Voy a compartir entonces mi pantalla como lo hemos hecho en otras oportunidades y en este compartir mi pantalla voy a aprovechar de compartir la pantalla completa. Dentro de un rato les voy a mostrar cómo se hace esto también y voy a ir a compartir mi aula de práctica. Toda vez que yo estoy compartiendo, a ver si ahí me confirman que están viendo mi aula, por favor. Muchas gracias, maestro Víctor. Súper, gracias, maestro Moisés. Listo. Estamos entonces en nuestra aula virtual. Llegó el día de nuestra sesión sincrónica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ese día de nuestra sesión sincrónica? Minutos antes vamos a entrar a nuestra sala para cargar el PowerPoint, por ejemplo, que queremos mostrar a los estudiantes y también ver los ajustes de la sesión. Para eso, en detalles y acciones, bajamos un poco el scroll y la camarita. Y aquí dice sala del curso. Si me aparece sala del curso, voy a entrar a la sala. Pero es muy probable que ustedes, además de sala del curso, abajo diga nucleoquímica y química básica, o etcétera. Y clic, ¿ya? Y vamos a ingresar desde sala del curso. A propósito de lo mismo, antes de entrar a la sala, estos 3 puntos que veíamos aquí, nos abre este pop-up. Yo les mencionaba que aquí tenemos, ¿no es cierto?, la opción de obtener enlace para invitado. Fíjense, algo importante. Toda vez que yo haga clic en este enlace, segundo, tercer enlace, incluso cuarto enlace, estos 4 primeros, siempre me va a llevar a la misma ventana, ¿ya? Y ahí voy a tener que volver a seleccionar. Entonces, si yo doy clic a obtener enlace para invitados, se va a abrir una nueva ventana, o sea, en la misma ventana se va a abrir una nueva pantalla aquí, una nueva interfaz, que cuando mi internet se digne a responder, es el aula, el espacio de la identificación del aula, que dice que está disponible, y aparece en este círculo con 3 puntos. Desde aquí yo puedo ir a copiar el enlace de invitado. Hago clic y ya está copiado. Entonces me voy al correo o me voy al material de la sala de clase y copio el enlace de invitado de la misma manera en que yo lo he estado haciendo con ustedes a través de la invitación, por ejemplo, a través del correo. ¿Ya? Ahora, si no les apareciese este enlace de invitado aquí, tiene que ver con la edición de configuración. En esta edición de configuración hay 2 pestañas, detalles del evento y los ajustes de la sesión. En detalles del evento bastará que bajemos el scroll y probablemente si no está cliqueado, ¿no es cierto?, el acceso de invitados, es muy probable que cuando yo ingrese acá no lo tenga, ¿ya? Entonces, pero Marcela, si adelante decía en la sala, en el aula, ¿cierto?, decía acceso invitado, siempre me va a traer acá, pero lo tengo que rescatar desde este círculo 3 puntos. Si no está, tengo que venir a la edición de configuración y simplemente darle clic a acceso de invitado. Y acá voy a seleccionar el rol del invitado. Por ejemplo, si yo voy a hacer una clase y necesito que el maestro Moisés me acompañe en esa clase porque él va a presentar parte del contenido, yo le voy a mandar el acceso de invitado y lo voy a dejar como presentador, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? En nuestra sala online tenemos 3 roles. El participante con menos permisos y por lo tanto corresponde al estudiante, el presentador que tiene permisos intermedios y que básicamente tiene los permisos para interactuar con los estudiantes
y compartir pantalla y compartir material. Pero, por ejemplo, no tiene permisos para hacer grupos en el curso o no tiene permisos para generar sondeos, entre otras cosas. Y el moderador, que es el que tiene todos los permisos y es el rol con el que ustedes son cargados en el aula, que es el rol del profesor, que tiene todos los permisos para interactuar en el aula. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo dar el rol del invitado. Y en los ajustes de la sesión, aquí aparece que todos nuestros estudiantes, en la medida que ingresen a la sala, van a entrar como participantes. Y ustedes van a hacer clic aquí si van a permitir o no la descarga de grabación para el estudiante. Ustedes como docentes siempre pueden descargarla. Pueden descargar la grabación de su clase como un archivo MP4, pero si ustedes deciden permitir la grabación de sus estudiantes, es en el ajuste de la sesión, en el espacio permitir descargas para que el estudiante también lo pueda descargar. Si no, ellos solo van a poder mirar la grabación desde el aula virtual. ¿Ya? Luego tenemos los permisos en general de los participantes, donde yo les voy a decir, sí, todos tienen permiso para usar el micrófono, todos tienen permiso para abrir sus cámaras y todos tienen permiso para publicar mensajes. Pero, por defecto, yo no les voy a dejar de entrada el permiso de dibujar en la pizarra de los archivos. Yo les sugiero que este esté deshabilitado. ¿Por qué? Porque no faltará quien pueda, mientras estoy presentando un PowerPoint, que vea el lápiz arriba, ¿no es cierto? Y diga, le voy a hacer una florcita, en el mejor de los casos, al profesor que está haciendo la clase. O voy a cambiarle, ¿no es cierto? Voy a avanzar los slides. Entonces, para evitar eso, lo dejamos deshabilitado. ¿Ya? Y también el tema del chat privado. Nosotros podemos supervisar los chats privados. Es decir, en este minuto, por ejemplo, que yo no lo tengo activado en mi sala, esta es una sala de práctica, ¿sí? En nuestra sala de capacitación no lo tengo activado. Pero, por ejemplo, si el maestro Moisés estuviese mandándose chat con el maestro Joaquín y le dice, ¡ay, que está aburrida, está larga esta clase, etcétera! Si yo tengo activado que superviso los chats, yo puedo estar viendo esa conversación, yo, profe, ¿ya? Entonces, en ese contexto, es importante que si vamos a supervisar los chats privados, les informemos también a los estudiantes o en su defecto lo dejamos deshabilitado. ¿Ya? Y aquí en ocultar blasfemia, la verdad es que lo habilitamos por si acaso, pero hemos probado con nuestro equipo de la Dirección de Educación Virtual en blasfemias de todos los idiomas, con imágenes, etcétera, y la verdad es que una que otra vez, cuando aparece alguna, aparece como, transforma la blasfemia como en símbolo, asterisco, ratones, sapos, etcétera. Pero es básicamente eso, ¿ya? Y le damos clic a guardar y ya configuramos nuestra sala maestros. No necesitamos hacer esto todas las veces que vamos a entrar a una sesión. ¿Ok? ¿Y por qué les muestro esto en rápido? Porque yo les decía, ya, y si yo quiero editar los ajustes de la sala, que es lo que estábamos haciendo, nuevamente me trae a la misma interfaz. Y desde aquí voy a editar configuración y entro a lo que ya les estaba mostrando. Lo mismo que ver informes de sala, que nos trae a ver informes. Y aquí se van a desplegar, por ejemplo, vamos a buscar, aquí yo les decía, puedo buscar informes del intervalo. En este último tiempo no he estado haciendo mucho, pero veamos si hay alguno entre el 1 y aquí hay un informe. Aquí hay una sesión que se hizo el 23 de noviembre, participó una sola persona y yo puedo ver el informe, que fui yo mismo. Entonces, aquí muestra, ¿no es cierto?, que está el profesor que entró integración significa que entra a través del aula, no con un enlace de invitado, ¿ya? Que el tiempo total de la grabación o de la sesión fue de 15 minutos y yo incluso puedo exportar, ¿no es cierto?, este archivo a un archivo Excel, que probablemente ustedes ya manejan cómo ordenar estos datos, pero cuando aparece el archivo CSV, este es otro archivo que está mostrando. Siempre aparece en este orden o en este desorden. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar en la columna A, nos vamos a ir a la opción datos, texto en columna, y de aquí vamos a dar clic a siguiente, ver que diga tabulación y coma, siguiente y finalizamos. ¿Qué hace esto? Lo ordena bastante más y por lo tanto voy a tener el nombre, el root, el rol, cómo accedió a la sala y cuánto tiempo estuvo conectado el estudiante.
Si en los intentos aparece 2, 3, 4, quiere decir que el estudiante en forma, de alguna u otra manera, tuvo que hacer más de un acceso a la sala, porque se cayó el internet, se cortó el internet, entre otras cosas. Entonces, supongamos que yo voy a la clase del maestro Moisés y le digo, profe, es que yo estuve en su clase, pero no escuché bien, etcétera. Yo puedo ver que en esa clase Marcela tuvo 3 accesos. Y en realidad sí no fue muy cómoda la experiencia, por lo tanto, puedo tener alguna chance de decirle, sí, vamos a revisar el material que tienes que entregar, entre otras cosas. ¿Sí? Hasta aquí, maestros queridos. ¿Vamos ok? ¿Alguna consulta, duda, comentario con los accesos? Vamos ok. Muchas gracias, maestro Moisés. Muchas gracias. Súper. Y maestro Manuel, muchas gracias. Cualquier consulta, no duden en hacerla a través del chat, ¿sí? O levantando la manito, abriendo sus micrófonos, también es útil. Ahora vamos a entrar a la sala de lleno, ¿ya? Y vamos a hacer clic a unirnos a la sala del curso. Me dirán, Marcela, no vimos las grabaciones. No, a propósito no las vimos aquí porque las vamos a revisar cuando hagamos una. Entonces, estoy ingresando a mi sala. En mi horario, fecha, día y hora en la que me voy a encontrar con ellos. Probablemente cuando yo ingrese todavía no haya nadie al otro lado de pantalla y lo voy a ver así, tal cual. Es importante que antes de mi sesión, si yo voy a compartir, por ejemplo, un video, yo ya lo tenga abierto o por lo menos en espera en una pestaña cerca. Si voy a compartir un archivo, ¿no es cierto? O un enlace a alguna página, también lo tenga ya abierto. O si voy a compartir algún documento, también pueda tenerlo, ¿no es cierto?, en mi vista. De tal manera que yo después no tenga que estar a ver buscando y si estoy compartiendo pantalla, mis estudiantes vean cómo funciona mi pantalla, la idea no, ¿ya? Como les decía, a ustedes les va a aparecer probablemente esto así, cuando ingresen la primera vez. Esto es básicamente una estadística. Y puedo cerrarla haciendo clic algún formato de video que no se pueda compartir. No, maestro Moisés, porque va a depender del video que, o sea, del video que usted esté compartiendo desde su equipo, ¿ya? Hay contenidos de videos que sugerimos no compartir, pero no formatos en estricto rigor. Porque lo va a tener usted. Nosotros no es que podamos subir un video al aula virtual para que se reproduzca. Para mostrar un video, que es lo que les voy a mostrar dentro de un ratito, yo tengo que tener, por ejemplo, aquí yo tengo un video de YouTube, que es uno de los que yo les compartí hace un ratito. Entonces, si yo lo quiero mostrar en mi aula en mi aula principal, ¿no es cierto? Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Les mostraré dentro de un momentito. Luego aquí yo oculto el panel, ¿no es cierto? Y les comentaba que puedo cerrar este de inicio de grabación. Eso, muchas gracias. Y tenemos 3 partes. La parte superior izquierda, botones inferiores centrales y botón inferior derecho. ¿Qué es lo importante del botón de la parte superior izquierda? Al desplegarlo, desde acá iniciamos grabación. Me avisa que se ha comenzado a grabar la sesión y además aparece el icono de una cámara con un punto en rojo que dice que la grabación está en curso. ¿Ya? Y aquí yo empiezo a hablar, aparece mi cámara, aparece mi foto, etc. Y desde aquí mismo detengo la grabación. Nuevamente me avisa que la grabación se detiene y que también desaparece el icono de cámara. Otro punto importante para salir de sesión, o sea, de este botón, es que cuando se acaba mi clase, chao profe, nos vemos, en la parte inferior, después de haber apagado la grabación, voy a decir cerrar sesión. Esto significa que yo me voy de la sala sincrónica. Siempre me va a hacer esta encuesta técnica de cómo estuvo la calidad del aula, no de la calidad de la sesión del profesor. Y a los estudiantes también les aparece. Entonces yo aquí puedo evaluar como excelente, envío y salgo, y recién ahí puedo cerrar mi aula desde este icono en X. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque a veces uno puede decir ya, chao, chao, y voy acá y cierro. Si yo hago eso,
pasado un tiempo se va a cerrar igual el aula, pero se va a demorar más en que se empiece a gestionar la grabación. Entonces, si lo queremos hacer más en orden, lo hacemos con cerrar sesión. ¿Ya? Eso con el botón superior izquierdo. En los botones inferiores centrales, ya está como visto, ¿no es cierto? Tenemos para activar nuestro micrófono. Este micrófono cuando esté activo se va a estar pintando en blanquito. Puedo activar mi video, que siempre me va a mostrar, ahí vamos a correr un poco, la imagen de vista previa. Ahí puedo ver si me falta luz, si falta luz voy a prender un poco, voy a ver si se veía algo de el resto de escenario que no me interesa que vean mis estudiantes, ¿cierto? Entonces ahí veo y si estoy ok, comparto video. Mi video, como profesor, siempre va a aparecer en la parte inferior izquierda de mi pantalla, ¿ya? Y dicho sea de paso, si eventualmente yo estoy compartiendo un PowerPoint y alguien está hablando, yo puedo hacer clic, ¿no es cierto? Sea profesor o sea estudiante, en la imagen del presentador para que éste se superponga a la presentación en PowerPoint y luego volver a la misma presentación, ¿ya? Puedo cerrar el micrófono y este icono de levantar mano nos muestra, ¿no es cierto?, que hay un estudiante que quiere hacer alguna pregunta o que quiere participar en la sesión y con un número. Ese número siempre es un número que nos indica como el número de cola, ¿no es cierto?, o de fila para turno, más bien, para hacer mi pregunta. ¿Dónde veo todo esto? Desde el panel de Collaborate en el espacio de participantes. Ya lo vamos a ir a ver dentro de un ratito. Y tenemos aquí el avatar, que siempre es gris con blanco, ¿no es cierto?, que va a aparecer aquí y que podemos cambiar la foto dando clic en el nombre que aparece nuestro nombre y nuestro perfil o desde el panel de Collaborate. Pero también nos permite interactuar en la sesión. Por ejemplo, el profesor dijo algo que me dio gracia y puedo interactuar con ese icono de que estoy feliz. ¿Qué significa eso? Que está reaccionando a algo de lo que yo dije, ¿no es cierto? Que esté marcándose así no significa que se está cargando, significa en el fondo la duración. Lo selecciono y desaparece solito después de un tiempo cuando termina esa rueda, ¿ya? También puedo reaccionar con un sorprendido o puedo decir que vaya más lento o como estamos en sesiones sincrónicas desde nuestras casas, nuestras oficinas, podría ocurrir, por ejemplo, que en algún minuto ingrese algún hijo o el perro está ladrando mucho o viene alguien en la oficina a hablarme, puedo dar clic al ausente. ¿Qué significa que me encuentro ausente? Aparece junto a mi nombre un icono de un relojito. Es cuando el estudiante en presencial nos dice, ¿puedo ir a la biblioteca, profesor? ¿O puedo ir al baño, profesor? Entonces, está en la sala, pero en ese minuto no está presente. ¿Qué ocurre cuando usted se encuentra ausente? Automáticamente voy a hacer el amago, ¿cierto? Tengo ahí, ¿no es cierto?, el micrófono y la cámara abierta. A veces nosotros decimos, ya, voy a hacer clic y cierro la cámara y comienzo a hablar con alguien que llega aquí conmigo. No me interesa que se vea. O cierro la cámara y no el micrófono y todo lo que yo hablo se termina escuchando en la sesión. Entonces, si yo tengo mi cámara y tengo mi micrófono abierto, pero viene alguien, puedo venir aquí y quedar ausente y automáticamente me cierra micrófono y cámara por seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? De repente, no sé, voy a estar en clase con el maestro Manuel y me va a decir, Marcela, ¿qué opina usted de lo que acabamos de decir del autor X? Cri, cri. Y no aparece, y no aparece. Y no aparece y resulta que voy a los participantes, resulta que Marcela tiene este icono de ausente. Entonces quiere decir que está en la sala, pero en ese minuto justo salió a buscar agua, por ejemplo. O está en algo distinto. Y simplemente ya regresé y se activan de nuevo micrófono y cámara sin ningún problema como estaban previo a esa intervención. ¿Ya? O le puedo preguntar a los estudiantes, ¿están de acuerdo con que grabemos? Ustedes ya saben que me pueden dar un dedito hacia arriba en el chat o pueden levantar la manito. También pueden dar un de acuerdo, ¿no es cierto?, desde ese icono que aparece en el enlace desde el avatar. ¿Ya?
Esos son los puntos importantes en los iconos de la parte inferior central. Y vamos a ir a este último botón, que es el que nos permite salir al mundo literalmente con 4 cajitas que son importantes. La primera es la del chat. Cuando hay más de un profesor en un aula, además del chat de todos, podría existir un chat de moderadores, es decir, un chat que no se graba junto con la sesión, donde entre los profesores nos vamos comunicando. Por ejemplo, empecemos la clase, entonces el otro profesor va a decir, sí, ok, empecemos. O ya, ahora te toca a ti y voy coordinando con mi colega, ¿no es cierto?, mientras voy haciendo la clase. Este chat no lo ven los estudiantes. En cambio, el chat de todos es el chat que ven los estudiantes, los profesores, y este sí se graba junto a la clase. ¿Ya? Entonces, puedo escribir, ¿no es cierto?, textos en este chat y puedo incluir, por ejemplo, algún emoticón, puedo editarlo con negrita, cursiva, subrayado, etcétera, y todo eso va a aparecer desde ahí. Si yo quisiera, y como es lo que hemos estado mirando y revisando, ¿no es cierto?, dentro de nuestro propio chat, yo puedo también desde acá adjuntar enlaces, ¿no es cierto?, a alguna página web. No puedo subir documentos en el chat, a menos que estén cargados desde un OneDrive, por ejemplo, o en un espacio en que yo pueda copiar un enlace, pero no puedo subir un PDF, ¿ya? En el espacio de participantes, lo importante en el espacio de participantes es que yo aquí voy a poder ver quiénes están asistiendo a mi sesión online. Voy a aparecer siempre yo como moderador y más abajo van a aparecer todo el listado de participantes. Si ustedes hacen clic en nuestra presentación, en el espacio de participantes, van a poder ver que aparezco moderador y ustedes 4 aparecen como participantes más abajo. Yo podría mostrarlo, es más, miren lo que voy a hacer. Aquí yo estoy, nuestra aula virtual, nuestra sala online se va a abrir siempre, porque aquí sigue estando mi aula virtual abierta, ¿se fijan? Cuando yo abro mi Class Collaborate, se abre en una pestaña nueva y se identifica con ese icono púrpura con moradito, o sea, con turquesa, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy compartiendo mi pantalla y voy a la sala, en esta sala estamos los 5, los 4, ¿ya? Si yo voy para acá, miren lo que va a pasar. Esta imagen mnemotética que es muy desagradable, ¿no es cierto?, nos va a aparecer en la medida que no tengamos abierto en forma inmediata para compartir pantalla lo que necesitamos mostrar. Pero lo hice solamente para que ustedes vean que en asistentes ustedes van a ver moderador y los participantes, ¿ya? Y aquí ustedes ven cómo está la conexión que cada uno de ustedes tienen. De repente, maestro Joaquín me podría decir, Marcela, ¿sabes qué? No te escucho entrecortado. Y parte de eso puede tener que ver con que a lo mejor, ahora no, sí, su experiencia de internet no es muy buena, ¿ya? Supongamos que alguno de ustedes prende un micrófono. Maestro Víctor o maestro Joaquín, ¿alguno puede ayudarme para que podamos verlo aquí? Súper. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi sesión y escucho ruido externo. Yo puedo decir, no lo hagan todavía, apaguen los micrófonos, por favor. Hay un micrófono que está funcionando. Puedo venir aquí a los participantes, ver quién tiene el micrófono y desde acá yo puedo silenciarlo. ¿Se fijan? Uno por uno o desde la parte superior silenciarlos a todos de una sola vez. ¿Ya? Del mismo modo, si yo necesitara, por ejemplo, que el maestro Manuel me comparta su pantalla, yo lo puedo convertir desde acá en presentador. ¿Y qué va a significar eso? Que al darle clic, el maestro Manuel, o a quien le demos el permiso, va a poder, ¿no es cierto?, compartir su pantalla desde este espacio que a ustedes en este minuto como participantes no les aparece nada. A él como presentador o a quien demos como rol de presentador solo van a ver el contenido primario. Y para evitar esta imagen mnemotética voy a venir a mi sala que está un poquito más limpia, ¿ya? Y desde acá
queridos maestros, vamos a poder compartir todo el contenido que necesitemos con nuestros estudiantes, como para sin información. Como presentadores, va a aparecer solo el contenido primario. Y como moderadores, el primario, el secundario y los grupos de trabajo. Y tenemos, por ejemplo, en compartir pizarra en blanco. Es básicamente, como su nombre lo dice, una pizarra en blanco, donde yo puedo utilizar, ¿no es cierto? Aquí hay una paleta de elementos para interactuar. Puedo utilizar el lápiz y con este lápiz yo puedo empezar a hacer dibujos, ¿no es cierto?, en torno a lo que necesito mostrar. Esto son rayas distintas de distintas formas y etcétera. Puedo cambiar el color de mis textos, de mis líneas, etcétera. Puedo usar el pincel, que el pincel me sirve no solo para subrayar estas líneas, sino también cuando yo estoy presentando un texto como un destacador. Y puedo usar el borrador, que este borrador es para borrar líneas pequeñas, ¿se fijan? Así como, pero también tengo este borrador completo que me borra las anotaciones en general, ¿ya? Así también tengo el espacio de texto, donde también puedo cambiar el color. Y aquí, esto ustedes ya lo han visto, esto es lo que yo hago cuando les digo bienvenidos, comenzaremos en breve. ¿Sí? Puedo entonces hacer un ejercicio con los estudiantes, supongamos usar, ¿no es cierto?, la línea. Y yo quiero que los estudiantes intervengan en tiempo real. Entonces, yo quiero que intervengan acá contando, por ejemplo, cuáles son sus comidas favoritas en verano y en invierno. Supongamos, ¿no? O quiero que me ayuden a completar un cuadro de texto. Entonces, yo lo puedo armar en este espacio y fijarme que en la tuerquita, ¿se acuerdan que les mostraba? En los ajustes de la sesión, acá, los estudiantes, esperen, hice clic en otro clic, ahí, ajuste de la sesión, los estudiantes puedan dibujar en la pizarra y los archivos. Le doy clic. Al hacer clic en eso, los estudiantes van a poder tener acceso a esta misma tabla, ¿no es cierto?, o esta paleta, y con el texto van a poder interactuar con, con esta imagen. Entonces aquí vamos a poner cazuela, por ejemplo. O en el verano pastel de choclo, ¿no es cierto? O humitas. Entonces, perdón, los ejemplos tampoco, doctor maestro, pero en el fondo es un poco para interactuar y poder mirar de qué se trata esto. Y cuando yo les decía, bueno, tenemos el pincel, porque este pincel nos permite también ir destacando lo que necesitamos ir mirando. También tenemos uso del puntero, y este puntero nos permite ir mostrando a los estudiantes, ¿no es cierto?, lo que quiero destacar, y aunque haga clic no pasa nada, simplemente es un puntero que me ayuda a destacar o a mostrar dónde voy presentando. Hay días en que yo les he dicho, hay una lupa con más. Esta lupa con más agranda la imagen de lo que está mostrando el profesor. Yo me puedo mover, ¿no es cierto?, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, pero es una vista que se agranda solo para mí. Que yo la esté agrandando como docente no significa que mis estudiantes ven más grande o menos, más pequeña la imagen, ¿ya? Y por último, si por ejemplo yo quisiera editar algo, esto está muy pequeño, con esta manito yo puedo seleccionar y esto lo puedo mover, ¿se fijan? O puedo volver a agrandar aquí en este espacio y lo puedo volver con tamaño más grande, ¿sí? Entonces, esas son las vicisitudes con las que nos vamos a encontrar aquí también con esta pizarra en blanco. Me aproveché porque estas mismas paletas nos van a aparecer cuando compartamos archivos, no cuando compartamos pantalla, ¿ya? Entonces, un punto también relevante, siempre los estudiantes van a tener a su disposición este icono. Algunos más busquillas lo usan, otros no tanto, y nos permite descargar la presentación que está mostrando el profesor. En este caso, por ejemplo, la pizarra en blanco.
y la descarga como un PDF para tener, ¿no es cierto?, también, o sea, nosotros podemos y ellos también para tener este PDF a disposición. ¿Ya? Esto es algo que está por defecto en las herramientas que entrega el Class Collaborate de Blackboard. Para cerrar esto, simplemente damos clic en el círculo con el cuadrito y podemos ir, por ejemplo, a compartir cámara. El compartir cámara, ¿cuál es la diferencia entre ese compartir y este compartir? Con este compartir yo comparto la cámara de mi equipo, básicamente. Pero si eventualmente yo tuviese otra cámara aparte, no sé, supongamos que está conectada la cámara del celular. Entonces yo necesito mostrar en concreto cómo está o cómo funciona este mouse. Entonces, puedo compartir otra cámara a esta sesión que además de mostrarme a mí, mediante la cámara de mi computador, active la segunda cámara y permita mostrar, ¿no es cierto?, otro elemento aparte con el que yo necesito que el estudiante interactúe. ¿Ya? Tenemos el compartir archivos, que este compartir archivos nos permite cargar documentos del tipo PowerPoint, PDF y también las imágenes. Yo puedo cargar previo a mi sesión y a todas mis sesiones, todas las clases en PowerPoint o en PDF que voy a usar. Y mientras yo no las seleccione, el estudiante no las va a ver, como ellos no tienen acceso a este espacio, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener sesiones ya cargadas o puedo agregar archivos nuevos. Por ejemplo, yo quiero subir esta sesión de acceso y navegación, que es la sesión de ayer, por ejemplo. Siempre yo les sugiero, aun cuando ustedes tengan un PowerPoint, les sugiero que lo transformen a PDF para que no se desconfiguren algunos órdenes. Sí, exacto, maestro Moisés. Precisamente por eso. Si las subo en PPT, existe una posibilidad no menor de que se desconfiguren. Entonces, por eso les sugerimos que las carguen o las guarden en PDF y las suban como PDF. ¿Ya? Entonces, una vez que yo lo selecciono, le doy clic a abrir, aquí se empieza a cargar y lo que hace en el fondo es transformarlo como una imagen, básicamente. Por eso que después yo puedo interactuar con ella. Y no es que el documento en sí se vaya a estropear con las líneas y las rayas que haga, ¿no es cierto? Sino que básicamente nos permite interactuar con esa sesión. Una vez que se carga, teníamos acceso y navegación, le damos clic, se marca en negro y le dimos compartir ahora. Cuando es más de un slide, aparece visible para mí. Todavía el estudiante no está viendo nada. Y dice, selecciona una diapositiva. Entonces acá yo selecciono la diapositiva y esto se empieza a cargar. Y ahora sí lo ve el estudiante. Y entonces aquí yo puedo usar, ¿no es cierto?, mi pincel, puedo usar mi puntero, ¿verdad? Puedo avanzar en mis slides desde acá o puedo mirar y decir, me voy a ir acá a esta otra sesión o a esta otro slide, sin tener que ir, ¿no es cierto?, así, pasando como a veces nos ocurre, puedo hacerlo directamente desde la mirada del costado derecho, ¿ya? Y como les digo, puedo descargar y esto va a quedar descargado como PDF para mí, para mis estudiantes y quedan los slides cargados de esta manera, que es la sesión con la que se van a quedar los estudiantes también. ¿Sí? ¿Alguna consulta en relación con la carga de los documentos? Gracias, maestro Manuel. Súper. Súper. Maravilloso. Ya nos queda poquito. Otra cosa. Gracias, maestro Joaquín. Cuando nosotros estamos en esta sesión, en compartir el PowerPoint, puedo cerrarla, ¿cierto? Dejar de compartir el círculo con el cuadradito. O si quiero volver atrás, en este signo volver atrás, vuelvo a ver todas las opciones que tengo para, supongamos, estoy mostrando este slide o esta presentación, pero además quiero mostrar
otra presentación dentro de mi misma sesión. Puedo venir a ese de rúbricas y buscar una presentación que ya tuve antes y mostrarla. Este es un PDF propiamente tal, no es una presentación. Y claro, yo puedo aumentarla para mí y decir, bueno, en la primera sí me va a mostrar toda vez que yo lo indique aquí. En los indicadores aparece muy bien, 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 etc. Entonces puedo también interactuar desde ahí. Si ya he dejado de, perdón, compartir los archivos, ¿no es cierto? Puedo simplemente volver atrás o dejar de compartir desde este círculo con cuadrado. Y para compartir pantalla, vamos a hacer clic en compartir pantalla. Siempre vamos, dependiendo del navegador, yo estoy usando el Opera en este minuto, pueden usar el Chrome, el Mozilla, el Opera, el Edge en general no funciona muy bien para nuestra sala de clase Collaborate. Pueden tener algunos inconvenientes con el compartir pantalla, entre otros, pero el Opera, el Chrome y el Mozilla funcionan bastante bien. Y cuando damos clic a compartir pantalla, supongamos que yo quiero compartir solo un video, ¿ya? Yo puedo ir a la pestaña de Opera o puedo ir a una ventana de aplicación, por ejemplo, si quiero compartir un Excel, o puedo ir a la pantalla completa. A mí, en lo personal, si se fijan, yo siempre prefiero la pantalla completa porque me muevo entre los documentos, después me voy a un Excel, después me cambio de sala. Si yo comparto, por ejemplo, voy a compartir, sí, también nos sirve, maestro, el Safari. Hay algunos elementos que podrían tener inconvenientes, por ejemplo, el compartir dos cámaras, que sabemos que no ha tenido muy buena respuesta, pero en general también nos sirve, ¿sí? Ahora, entre el Safari y el Chrome y el Opera, si puede descargar el otro navegador, por un tema de peso, es preferible también que utilice el Chrome o el Opera. ¿Ya? Y como les comentaba, por ejemplo, yo quiero compartir un video. Gracias, maestra. Ya, entonces selecciono mi video, ¿ya? Y le voy a decir que comparta también el audio del video. Y le digo compartir. Entonces me voy a ir directamente al video. Se va a marcar solo el video. ¿Se fijan? En esta línea como roja. Y si doy clic a play. Line de Collaborate Ultra. Una vez que has ingresado a la online, puedes compartir contenido desde el panel de Collaborate ubicado. Puedo compartir mi contenido, puedo agrandar la imagen de tal manera que se vea mucho más visible, más grande para el estudiante. Puedo compartir el audio, ¿cierto? Y básicamente se va a visualizar en la medida que yo lo estoy compartiendo. Si yo lo dejo de compartir, ¿no es cierto? Volvemos a nuestra aula en cero, ya no hay nada compartido. Pero, por ejemplo, si yo voy a una ventana de aplicación, lo mismo, si yo voy a el registro de actividades, o voy a un protocolo, o voy a capacitaciones, o voy a un temario de capacitaciones, entonces voy a hacer clic en compartir, ¿no es cierto? Siempre va a aparecer este dejar de compartir, ocultar. Aquí solo se está mostrando el documento a los estudiantes, pero fíjense que en mi sala de capacitación yo estoy compartiendo pantalla completa. Para mostrar esto y que se movilice, no puedo hacerlo desde aquí. Tengo que ir al documento, al temario de capacitaciones, y desde aquí, ¿no es cierto?, yo me voy a mover en mis sesiones. Entonces voy a decir, ya, ok, por ejemplo, les estoy mostrando, en la mañana vamos a tener una gran sesión que se llama Ajustes de Evaluación, a propósito, mañana a las 10, donde vamos a ver interesantes herramientas del libro de aplicaciones, del cuestionario, el foro. Entonces es importante que ustedes puedan participar y yo, mientras estoy interactuando con mi documento en mi equipo, ustedes lo están pudiendo ver también, ¿no es cierto?, en forma inmediata en el espacio. Para dejar de compartir, simplemente hago clic en ese enlace. Y por último, compartir pantalla completa. Siempre es importante saber que me va a mostrar qué pantalla. A veces tenemos dos pantallas. ¿Qué pantalla quieres compartir? Selecciono la pantalla
Porque fíjense, de entrada, si yo no la selecciono, este botón está inactivo. Si voy a mostrar una pantalla completa para mostrar cómo compartir material, etcétera, un video, le doy clic al sonido, ¿ya? Si yo comparto pantalla completa y le doy clic a compartir y me demoro un par de estos pocos segundos que me da Blackboard, se va a ver la pantalla mnemotética, ¿ya? En general la pantalla esa mnemotética siempre aparece cuando comparto pantalla completa, la que veíamos cuando yo me voy a la sala. Pero si yo comparto una ventana o comparto una pestaña, se va a ir directamente al documento que quiero mostrar. Por lo tanto, voy a evitar esa pantalla mnemotética. Para efectos de esta capacitación, prefiero mostrarles la pantalla entera y de esa forma me puedo mover por distintos espacios para que les quede también más claro. ¿Sí? Hasta aquí, compartir contenido primario, tenemos todas estas opciones. Luego tenemos la opción de sondeos. Por ejemplo, yo puedo hacer durante la clase un sondeo rápido, un sí y un no. Aquí me dice realice la pregunta. Entonces, mientras estoy en la sesión, porque todo esto es sincrónico, entonces, por ejemplo, puedo escribir, cambiamos la evaluación, la fecha de evaluación. Entonces, mientras escribo y publico, ¿no es cierto?, va a aparecer con el nombre de la consulta y los estudiantes van a poder responder sí o no, ¿ya? Mientras yo no bloquee el sondeo, ¿sí?, los estudiantes van a poder seguir respondiendo. Puedo visualizar dentro de los participantes quiénes han respondido y qué respondieron. Entonces voy a poder decir, maestro Manuel, maestro Moisés, ¿cuál es su respuesta? Ahí es donde uno sabe quién respondió y quiénes no. ¿Ya? Lo mismo, quién levanta la manito y en qué lugar del puesto, ¿no es cierto?, está para hacer esta solicitud de consulta. Si yo estoy respondiendo, además me aparece en la parte inferior cuál es mi respuesta. Y si bloqueo sondeo, el resto, todo el curso puede ver, ¿no es cierto?, cuál es el resultado de esa consulta que hizo el profesor. Puedo cerrar el sondeo desde aquí, finalizando el sondeo, ¿no es cierto?, y ya no lo tengo. O, si estoy muy abrevado, decir, a ver, chiquillos, ¿quieren o no cambiar la evaluación? No necesito escribirlo y los estudiantes van a tener la opción sí o no, mismo que en el otro caso, ¿ya? Puedo cerrarlo y también tengo la opción múltiple, donde puedo escribir una pregunta, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Y poner las distintas observaciones. Lunes, por ejemplo, viernes, puedo agregar una opción, miércoles, ¿no es cierto? Y la puedo escribir mientras estoy en la sesión. O, definitivamente, traerla en un slide de mi presentación y decir, ya, tengo una consulta. Y activar el sondeo, ¿no es cierto?, con las opciones 1, 2, 3. Claro, aquí se ve más bonito porque aparecen las opciones y yo puedo marcar, ¿verdad? De la misma manera en como lo veíamos con el sí y el no. Entonces, puedo usar la opción múltiple y tener 4 opciones en mi slide y decir, ok, tengo una pregunta en el slide, respondan la opción 1, 2, 3 o 4. Y esto me permite interactuar con los estudiantes en tiempo real durante mi clase sincrónica. ¿Ya? Y por último tenemos los grupos de trabajo, que dicho sea de paso, todo lo que tiene que ver con grupo de trabajo no es mucho lo que les puedo mostrar aquí, porque en estricto rigor solo estoy cargada yo, pero hay un video pequeñito que se los voy a hacer llegar también, en el que se muestra, y bueno, están los tutoriales también, el cómo trabajar con los grupos. A ver si puedo compartirles aquí en los tutoriales, debían estar aquí, cómo crear grupos en el aula virtual, ¿sí? Entonces, esos son los grupos del aula virtual propiamente tal, pero hay un video que no está en este espacio que muestra cómo crear o generar los grupos. Estos grupos no se pueden armar antes de la clase. ¿Por qué? Porque va a depender de cuántos participantes estén en el grupo, en la clase sincrónica. En este caso, como solo estoy yo, me da la opción de actividad personalizada, pero no aleatoria. Por ejemplo, yo puedo decir asignar aleatoriamente si tuviese más de tres personas, ¿no es cierto? 3 participantes.
pero aquí me da la opción de crear actividad personalizada, es decir, yo tomo a este personaje y le digo, voy a ponerte en el grupo 1, ¿ya? O cuando aparece esa crucecita, lo puedo arrastrar hacia el grupo 2, ¿ok? Eso es personalizado. O usar el conjunto de grupos toda vez que yo haya creado algún grupo al interior del aula virtual. Supongamos que dentro del aula, no de la sala online, del aula, yo creé grupos dentro del aula, ¿no es cierto? Me va a dar las opciones de los grupos que he creado. Por ejemplo, aquí yo tengo grupos de ciclo, nuevo conjunto de grupos, grupos de autoinscripción. ¿Dónde sale eso, Marcela? En nuestra aula virtual, en espacio grupos, aquí deberían estar esos tres, ¿ves? Grupo de autoinscripción, ciclo, nuevo conjunto. Estos los creamos y los podemos usar, los mismos que trabajan en el aula virtual, en la sesión online. Y ahí claramente, pero es que, profesor, no vino el Juanito, no vino la María José, etcétera, pero van a poder trabajar en sus grupos con los que estén participando en línea, ¿ya? Como sea, yo puedo seleccionar, ¿no es cierto?, la forma en que voy a trasladar o llevar a mis estudiantes a los grupos. Y es importante que recuerden que cuando estoy en una sesión, ¿no es cierto?, que está siendo grabada, yo empiezo mi trabajo grupal y los estudiantes están en grupo y le voy a dar clic a inicio. Inicio significa que se está iniciando el trabajo grupo, todos se están trasladando a sus grupos. Yo aparezco que estoy en la sala principal y me he ido a mi grupo 1, ¿ya? En este grupo 1 yo puedo abrir mi micrófono, participar, puedo usar el video, pero fíjense, no puedo grabar lo que está pasando al interior del grupo, ¿ok? No es posible, no me da la opción. Y como docente yo puedo irme del grupo 1, que es donde estoy cargada, al grupo 2, mediante esa puerta con flecha. Entonces me voy y digo, ya chicos, quédense trabajando, súper bien, y me voy al grupo 2. Me muevo al grupo 2, llego a este segundo grupo, ningún grupo tiene donde seguir, ¿no es cierto?, grabando. Puedo pausar el trabajo de grupo, ¿cierto?, y hacerlos volver a la sala principal. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué va a significar eso? Que finalizo el trabajo de grupos y todos los estudiantes que están en grupos vuelven a la sala principal y fíjense lo que pasó aquí. La grabación que estaba activa se dejó dejó de grabar, se desactivó y por lo tanto vuelvo a la sala principal y tengo que volver a iniciar grabación. Y mi clase va a quedar grabada como en partes, ¿cierto? Pero el trabajo de grupo no se graba. Eso, maestro. ¿Queda alguna duda en compartir contenido, sondeo, grupos? ¿Hasta aquí? Genial. Súper. Y nos vamos a la última parte. Perfecto. Creo que no, dice maestro Víctor. Ok. Si hay alguna duda, cuando reciban las grabaciones, ustedes simplemente las ven y si tienen alguna duda van a tener mi correo, así es que van a poder hacerlas sin ningún problema. Además, recuerden que al interior de sus carreras, escuelas, núcleos y programas, existe siempre un coordinador online, ¿ya? Y ese coordinador online es un representante de la Dirección de Educación Virtual para resolver todas sus dudas en torno al campus virtual. Así que cualquier consulta, no se queden con ella y nos la hacen saber. ¿Ok? Y finalmente, en el espacio de ajustes, tenemos el espacio del avatar, donde ustedes hacen clic, ¿no es cierto?, cargan la fotografía y le dan clic a utilizar siempre esta imagen de perfil. Eso va a significar que en todas las aulas en las que ustedes entren o ingresen van a tener su fotografía cargada, ¿ya? Y por otro lado tenemos ajustes de notificaciones y ajustes de sesión. En el ajuste de sesión, nosotros, ¿no es cierto?, podemos habilitar la vista galería para todos o solo para los moderadores, deshabilitar la vista galería y dar los permisos a los participantes. Si mi curso estuviese, por ejemplo, mis estudiantes todos muy ruidosos y por más que le diga que silencien, que bajen
que bajen sus micrófonos, yo podría decir, no les voy a dar permiso para compartir audio. En esta sesión, ¿y qué va a pasar? Que va a desaparecerles a ellos el icono del micrófono. Si les saco compartir video, exacto, va a desaparecer el icono de video, solo le va a aparecer la manito. Y si yo digo no publiquen mensaje de chat, este icono tampoco les va a aparecer para esta sesión. ¿Ya? Y en las notificaciones, por ejemplo, ustedes ven que yo estoy compartiendo pantalla y aparecen sus mensajes, lo que hace que yo no vuelva a la sala. Esperen, parece que hay un mensaje de chat. No vuelvo a la sala a mirar el chat, sino que voy leyendo en una notificación emergente del navegador. Entonces, cuando alguien publica un mensaje de chat, notificación emergente del navegador. Me sirve mucho cuando estoy compartiendo pantalla. O cuando estoy, por ejemplo, en esto lo mismo, alguien levanta la manito, ¿ya? O si alguien sale o entra a la sesión. Y si yo quisiera que apareciese una ventanita como la blanca que aparecía como inició la grabación, se detuvo la grabación, esa se llama notificación emergente de Collaborate, ¿ya? Y si yo quiero que además aparezca una notificación de audio, como una campanita, también le puedo dar la notificación de audio, ¿ya? De esa manera yo ajusto mis notificaciones. Vuelvo a insistir, basta que ustedes lo hagan una sola vez y si en algún momento de la sesión necesitan reajustar, pueden ir a esta tuerca, ¿no es cierto?, para que puedan reajustar lo que ustedes necesitan observar. Termina mi sesión, se cierra la sesión, se supone que ya terminamos de grabar, selecciono, envío salvo, suena. Gracias por mejorar Class Collaborate y ahí recién yo puedo cerrar mi sesión, ¿ya? Vuelvo a mi sala, donde yo estaba, desde donde entré a mi sesión, y dentro de un rato voy a poder visualizar la grabación. ¿Qué significa en el fondo que esté ese icono ya en lila, en púrpura? Significa o que aún quedan estudiantes en la sala o que eventualmente ya está procesándose una grabación, ¿ya? Esto aparece, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a su sesión o a su clase, probablemente va a estar el color púrpura porque los estudiantes ya empezaron a ingresar o los estudiantes se están yendo en este caso. ¿Ya? En este caso es porque está procesándose la grabación. Y como habíamos hecho una antes, puedo ir a los 3 puntos, ver todas las grabaciones y se van a desplegar en una ventana, ¿no es cierto?, aparte, todas las grabaciones que se han realizado. Por ejemplo, aquí nos muestra que tenemos 2 grabaciones hechas el día de hoy. Una duró 11 segundos y la otra 20 segundos. Ambas dicen grabación 31, grabación 32, cuando hacemos la vista de todas las grabaciones. Puedo ir a estos 3 puntitos y desde aquí puedo mirar la grabación, puedo descargarla, puedo copiar el enlace, que es lo que tengo que hacer para mandarles las grabaciones de las 2 sesiones anteriores y esta. Voy a hacer clic y simplemente se los voy a enviar. O puedo ir a los ajustes de grabación. Y en vez de que diga recording 1, le vamos a poner entrada de la clase. O no, muy fome ese nombre. Introducción. ¿Ya? Y acá yo le puedo cambiar de público a solo los miembros del curso. ¿Qué significa eso? Que solamente quienes están cargados en mi aula van a poder hacer clic y mirar la grabación ahora. ¿Ya? Insisto, como docente yo las puedo descargar. Al estudiante le va a aparecer este permiso siempre que yo lo haya autorizado en los ajustes de la sesión. ¿Ya? Puedo buscar dentro del uso de grabaciones quienes han visto, ¿no es cierto?, la introducción, más que quienes, cuántos estudiantes lo han visto y cuántos lo han descargado. Y también puedo eliminar la grabación. Aquí, a propósito, si elimino la grabación, corro el riesgo, me va a preguntar. Si yo le digo sí, elimínala, después cuesta mucho recuperarla. Eso sí les puedo decir. Porque eso va a implicar que hagamos un backup de su aula y probablemente si ustedes subieron material, el material posterior a eso de la eliminación se va a perder, lo van a tener que volver a cargar, ¿ya?
y puedo buscar grabaciones recientes o incluso grabaciones en el intervalo si tengo grabaciones de tiempo anterior. Queridos maestros, esta es la sala de clases online. Tengo clarísimo que es harta información, que tienen bastante que procesar, pero también es importante que ustedes puedan reconocer que esta sala nos permite interactuar con nuestros estudiantes de la mejor forma posible. Así que, sin más, quisiera saber si hay alguna consulta, duda, comentario, queja, porque me tomé media hora más de lo que suelo tomarme de sus vidas en estas sesiones. Maestro Joaquín, no, me acuso, todavía no las he mandado y espero hacerlo terminando esta sesión porque tengo listo el correo. Por mí todo bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Por mí también todo súper claro, muchas gracias. Sí, Marcela, Maestro, yo también me sumo, muy claro. Muchas gracias por todo. les agradezco yo a cada uno de ustedes también las preguntas que fueron haciendo, la interacción que pudimos tener. Les deseo el mayor de los éxitos con las clases online y que disfruten al máximo también esta herramienta porque de verdad se pueden hacer maravillas y se puede llegar, es como estar casi presencial. Así es que, sin más, los dejo invitados para mañana. Mañana tenemos nuestra sesión de ajustes de evaluación en su primera parte. Y ahí vamos a estar revisando, gestión de evaluaciones se llama, primera parte. Vamos a estar revisando todo lo que es el libro de calificaciones, vamos a estar revisando todo lo que tiene que ver con las evaluaciones y ya vamos terminando poco a poco con nuestras inducciones de docencia online. Así es que, sin más, espero descansen, esperen mi correo que lo tengo a punto de terminar, sumo esta grabación y les va a llegar a sus mails. Así es que, bueno, maestro Víctor, pero va a quedar grabada, así es que la podrá revisar y si tiene alguna consulta nos escribe o recuerden que todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, nuestros colegas TI están también a su disposición. Un abrazo, que descansen, cuídense mucho. Chao, chao, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Chao, chao, hasta luego. Gracias por todo. Chao. A ustedes, maestro.